Yo en este programa he criticado mucho a Irán. Le he llamado, y con razón, una teocracia. Además de que está dirigido por una burguesía soberanista, lo cual en sí no tiene por qué ser malo, pero también hegemonista. Pero claro, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Irán reconoce a los cristianos, a los zoroastristas y a los judíos en su constitución. Al mismo tiempo, intervino para ayudar a Siria contra el Estado Islámico, ayudando a muchos cristianos que estaban siendo masacrados por esto y por otros yihadistas. También, aunque sea de palabra, apuesta por un Estado palestino multiconfesional al estilo de Siria, lo cual, como dije muchas veces, en un país con la población muy confesionalizada es un gran avance que un Estado sea multiconfesional y aconfesional al mismo tiempo. Incluso desde los estrechos límites del antiislamismo idealista, no materialista, digámoslo así, si ponemos en una balanza el islamismo patrocinado por Occidente y el que representa Irán, gana de calle Occidente. Y esa es la razón por la cual el supuesto antiislamismo de Israel, o incluso el de Vox, que va totalmente a rebufo de Israel, son lo más inconsecuente que existe, porque por sus propios intereses de clase, por la mano que les da de comer, jamás te van a decir que es mucho mejor apoyar a Irán, aunque sea un apoyo táctico, que seguir con los alineamientos geopolíticos que tienen ahora, que son totalmente suicidas, en el caso de Vox y su política, o mejor dicho, su no política internacional. Obviamente, yo no quiero que vengan grandes cantidades de personas de contexto chií, por ejemplo, de Irán, pero están siendo un dique de contención en la región contra lo peor del islamismo wahabita, salafista, suní. Y de hecho, el gobierno yihadista genocida de Al-Golani está masacrando cristianos, alawitas y al resto de minorías que le incomodan, y al mismo tiempo diciendo a Israel que puede utilizar su espacio aéreo para atacar a Irán, para que veáis hasta qué punto la realidad es compleja. Como dije, Occidente está metido hasta las trancas en su alianza con el islamismo, incluyendo Israel, que como mínimo permitió la financiación de Hamas por parte de Qatar, como una estrategia para dividir a la resistencia palestina en facciones islamistas y laicas. Y también, claro, territorialmente la parte de Gaza de la colaboracionista Cisjordania. Que los islamistas suplantasen al FLP, al Frente Popular de Liberación de Palestina, de carácter socializante y laico, fue un gran éxito de la política israelí y estadounidense para quitarle legitimidad y cohesión a la resistencia palestina, para que el Islam separase a los palestinos, porque no todos los palestinos son islamistas ni musulmanes. ¿Os suena, verdad? Claro, lo que pasó en Siria, cuando financiaron a los yihadistas como los de Al-Nusra, cuyo jefe era Al-Golani, quien está ahora de presidente de Siria, y al resto de facciones rebeldes yihadistas sirias. Y que ahora, por cierto, le están levantando sanciones, el bloqueo de todo tipo que tenían con respecto a Siria, se lo han levantado y ahora van a entregarles millones en ayudas por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea y por parte de todos aquellos que estaban boicoteando la economía siria. No solamente eso, sino que también es una auténtica estupidez por parte de gobiernos como el de Francia, estrechando la mano de Al-Golani cuando visitó el país, mientras que su inteligencia ha destapado que los hermanos musulmanes están creciendo en el país, el cual es al mismo tiempo un movimiento religioso, político y social que se aprovecha de aquello que decía Marx, de que la religión es el aliento del oprimido, el corazón en un mundo sin corazón, para ganarse a las masas desposeídas, al proletariado, a los trabajadores pobres, a base de sus políticas de caridad y su proselitismo. Tú sigue así, Macron, que ya verás qué bien va a quedar Francia. Que por cierto, los hermanos musulmanes se fundaron en 1928, es decir, coincidiendo con el auge del fascismo en Europa. Pero claro, la izquierda está preocupada por el fascismo que no es fascismo y estos movimientos ultrarreaccionarios se la sudan, básicamente. Pero bueno, volviendo al tema, con ese levantamiento de sanciones, con esos negocios conjuntos entre Estados Unidos y Siria, lo que están demostrando es que todo ese bloqueo, ese boicot, ese robo de recursos, básicamente dañaba al pueblo sirio. Porque para esos negocios, para ese levantamiento de sanciones, para esas ayudas, sí que aluden al progreso, al desarrollo y al bienestar del país. De esto se infiere, claro está, que con sus medidas anteriores lo que hacían era perjudicar a dicho país y a dicho pueblo. Es una confesión de un crimen en toda regla. Pero no solamente los países extranjeros demostraron su doble rasero. Eso también se aplica al interior de la propia Siria, incluyendo las YPG y la Fuerza Democrática Siria. Los kurdos y payos dividieron el país cuando estaba siendo asediado y ahora se han disuelto en el caso del PKK y han pactado con el gobierno sirio, en el caso de la Fuerza Democrática Siria. ¿Qué me estáis contando? ¿Esa era vuestra función? ¿El proyecto sionista occidental? Pues sí. Y los pro-palestinos, estos que decían, ¡oh, Palestina libre! Esto es genocidio. Estos de la manifestación de la nueva izquierda fueron también quienes apoyaron todo lo que iba en contra de la resistencia palestina. Todo lo que iba en contra de dicha resistencia, esta gente lo apoyó.
Por eso, mucho cuidado con los que se dicen pro-palestinos, pero son sionistas de facto, porque apoyan todo aquello que le perjudica a la resistencia palestina. Siria era el corredor terrestre entre Irán y Palestina. Por lo tanto, su caída ha sido un duro golpe, porque Al-Golani ahora está reprimiendo a Hamas y Yihad Islámica. Paradójicamente, ¿no? Qué curioso. Siendo yihadistas, ¿por qué? Pues por lo que he dicho. Porque al final no es cuestión de sunís o chiís, islamistas o no islamistas, sino intereses de capital, intereses geopolíticos. E incluso Turquía o los hermanos musulmanes que se han posicionado de palabra con Irán, iban a degüello contra Siria. O sea que no van ni con Palestina ni con Irán. Por lo tanto, por poco que me agrade ese régimen teocrático, que tenga su código penal, la imposición del hijab, aunque haya sido derogado su endurecimiento en el Parlamento, lo cual demuestra, y sus virajes políticos, que hay un turnismo político que habría que ver hasta qué punto puede rivalizar con las democracias occidentales, eso hay que decirlo también, porque llevamos décadas y décadas con gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos, manteniéndose el cogollo del poder imperialista, o sea que también tenemos que mirarnos al espejo y ver hasta qué punto la teocracia iraní mantiene un juego de poderes igual o superior al occidental, sea como fuere, ahora mismo, y esto va a ser muy polémico, hay que apoyar a Irán. Los anti-islamistas que me estén escuchando estarán que trinan, pero es lo que hay. Yo soy anti-islamista, pero también soy, ante todo, antiimperialista y soberanista en sentido popular. Esa misma oligarquía que nos pisa la cabeza, que nos impide tener una política monetaria propia, que está convirtiendo el campo en un erial con placas solares, quitando olivos, que fomenta la competencia desleal con productos agrícolas más baratos de otros países, quienes desmantelaron la industria con el plan de reconversión para entrar en la Unión Europea y convirtieron en España en un país ultradependiente del turismo, esa élite que se sabotea a sí misma, imponiendo sanciones a Rusia, impidiendo que llegue gas y petróleo barato por el Nord Stream y otras vías comerciales con Rusia, fomentando todos los problemas económicos que tenemos ahora, empujándonos a una guerra. Esa oligarquía, repito, esa élite que nos pisa la cabeza, es la que está promocionando al Estado de Israel como avanzadilla de su dominio en Oriente Medio. Por supuesto hay disensiones. Los demócratas y ciertos sectores satélites, como por ejemplo Borrell, que era un señor de la guerra con lo que respecta a la guerra ucraniana, pero con Irán es mucho más comedido, puesto que esa guerra resta recursos a su frente prioritario como es la guerra contra Rusia en Ucrania, por muchas disensiones que haya, como digo, es esa élite la que se juega mucho en Oriente Medio. Y si en el exterior esa oligarquía se debilita, si pierden el control de Oriente Medio, tendremos más posibilidades de hacer un movimiento popular fuerte que nos dé la soberanía que necesitamos para empezar a transformar este país. En cambio, si Irán pierde, si se instaura un gobierno títere o incluso si se balcaniza, las bases militares de la OTAN estarán al sur de Rusia y en el oeste de China. Y si esos dos países también caen, y no hay ningún otro, no me gusta la palabra multipolar, y de hecho algún día tendremos que hacer una crítica sobre él, pero si la burguesía internacional está unida, será muy sencillo para ellos sancionarnos como hicieron con Siria o con todos esos países que quieren destruir. Será mucho más difícil conseguir una soberanía real.